y venimos trabajando desde hace algunos domingos una serie, la cual continuamos. Y es que queremos estructurar de parte de la comunidad cristiana Nueva Vida cuál es el propósito de Dios, ¿cierto? Veníamos hablando cuál es el propósito de Dios para con la humanidad. Y para que nosotros como personas podamos entender correctamente ese propósito, necesitamos cumplir 4 pasos. Y hablábamos en un principio sobre el creer, es el primer de los pasos para uno poder tener un acercamiento con Dios. Y es acerca de el creer, porque entonces así es el primer paso para la salvación. Eso ya lo habíamos hablado varios cultos atrás. Y acerca del conocerle. Y que después de creer, lo más importante que todo cristiano necesita entender es que debe conocer a Dios. Y estábamos estudiando que a causa del no conocerle, muchos creyentes no crecen en las iglesias. Es necesario conocer, intimar con Dios para poder crecer en una iglesia. De lo contrario, vamos a ser personas que vamos a un lugar, regresamos a la casa, volvemos a la iglesia, vamos al trabajo y volvemos a la iglesia, y nuestra vida se forma rutinaria. Entonces, estamos haciendo esta serie con el título Una pregunta: ¿conoces a Dios? Y es una pregunta que debe inquietarnos acerca de qué tanto conozco del Dios que adoro, del Dios que cantamos ahorita, del Dios que profesamos. Y hablábamos el domingo anterior acerca de que el próximo paso, el paso 3, para nosotros poder evidenciar o la respuesta de que ya le conocemos es amándole. Y hacemos la referencia de que nadie puede amar a otra persona sin conocerle. La importancia, y hacíamos la analogía en cuanto al noviazgo o al matrimonio, de que antes de usted amar a la pareja que tiene a su lado, usted debió conocerle. Sin conocerle quizás le gustaba, pero enamorarse o amar a la otra persona, usted necesita conocerle, conocer los atributos, las virtudes de esa persona. Y yo creo que todo este próximo mes que continúa vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, algunos que son compartibles, que el Señor comparte, otros no. Y entonces vamos a ver eso a profundidad, pero estamos en el punto de amarle y estábamos aprendiendo acerca de un pasaje muy importante que lo sabemos de memoria, creo yo, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. ¿Sí? Eso abarca un paquete grande del cual como Dios quiere que nosotros le amemos, no solamente con las manos, o yo la lavo con los pies, o yo apenas con la mente, yo pienso en Él, pero no, es un completo, es un paquete completo el cual Dios quiere que nosotros le amemos. ¿Y para qué amarle? Porque entonces no podemos hacer la parte más importante si nosotros no le amamos, y es obedecerle. No podemos obedecerle si no le amamos, hermano. Hablábamos que debemos entregarnos por completo, con fuerza. Y cuando hablábamos de la fuerza, me llama mucho la atención porque cuando estaba estudiando eso para la escuela pasada, es todo. O sea, es cuando no tengo fuerzas, cuando no tengo ganas, cuando no tengo deseo. Yo debo amar a Dios con todas las fuerzas que me quedan. Y si no tengo más, le clamo a Él. Y Él dice su palabra que es como el águila. Seremos como el águila, que el Señor renueva nuestras fuerzas para poder alzar ese vuelo. Pero ahora el Señor nos habla a través de su palabra que debemos obedecerle. Quiero invitarles a que ustedes abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. A ver qué referencia nos da la palabra. Qué tan importante es la obediencia dentro del pueblo de Cristo. La recomendación del apóstol
Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me llama la atención cómo el escritor hace no una sugerencia, sino que da una orden. Hemos hablado y aclarado que cuando un verbo está conjugado de la forma, el verbo ser, ¿cierto? El verbo ser está escrito como sed. Y no es sed de que usted tiene sed de tomar agua, sino que cuando un verbo está conjugado que termina en ad, ed o id, significa que es una orden, es un imperativo que está connotando que es una orden. Pero sed hacedores de la palabra. O sea, debemos ser, sí o sí, hacedores de la palabra. ¿Y de qué palabra? Bueno, de tantas palabras que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida acerca de qué debemos hacer cuando creemos en Cristo Jesús. Sé que no debo mentir. Lo he escuchado a través de la palabra, pero la ha puesto por obra. Nos cuesta mucho. ¿Pero por qué es que nos cuesta? Bueno, por lo que habíamos hablado en estos días. Falta de conocimiento. Algunos ya le conocen esa parte, pero no le aman. No intimamos, hermano. Y es difícil digerir la palabra cuando no hay momentos íntimos con el Señor. Y no tan solamente oidores. Escuchamos mucho. Porque si solamente somos oidores, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. ¿Qué significa eso? Vengo aquí, escucho su palabra, me voy y en el transcurso de la semana tengo muchas oportunidades para ponerla por obra y no lo hago. Entonces me estoy engañando a mí, a Dios no, ni al hermano, ni al pastor, ni a nadie. A mí mismo me estoy engañando porque creo que de esa manera estoy agradando a Dios. Asisto a un culto por ahí, de vez en cuando escucho esa palabra, pero 2 días después se me olvidó. Y el propósito del Señor siempre ha sido la obediencia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como el apóstol está haciendo la referencia hoy en día a la iglesia, vamos a transportarnos al tiempo donde no había una iglesia. Y quiero invitarles un pasaje conocido, bueno, es un poco extenso, al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Ese Dios que está dándole esas palabras a Moisés es el mismo de hoy, hermanos. Ha querido dar todo el tiempo lo mismo y nos va a hablar acerca de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28 es extenso, pero es necesario leerlo, escucharlo, para que podamos entender y conocer más al Dios que adoramos. La propuesta de parte de Dios para el pueblo de Israel vino a través de Moisés. Y le dice, a mí me llama la atención esta primera palabra que está allí. Dice, acontecerá. ¿Qué significa esto? Que aún no había pasado eso con ese pueblo. Estaba hablando en futuro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, si de aquí en adelante te dedicas a escucharla, pero no solamente a escucharla, sino para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice esta parte, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Usted ve que este plan, esta propuesta era en un tiempo futuro, porque el pueblo en ese instante no lo entendía y no habían sido establecidos aún estos pactos. Y este es uno de los primeros pactos de parte de Dios para con su pueblo.
si había obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios hablara a través de Moisés, Dios iba a exaltar a este pueblo. Y voy a empezar a leer desde el versículo 2 y usted me va acompañando allí. Vamos a ver de qué trata el plan de Dios, los beneficios para su pueblo. Estamos hablando para el pueblo de Israel. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso yo siempre digo que todas las promesas, hay mucha gente que le gusta hablar de las promesas de Dios. Dios tiene promesas para ti, sí, sí, pero todas las promesas son condicionadas. Todas. Aquí dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y a veces nos encontramos en algunos papelitos esa parte apenas. Oye, las bendiciones te van a alcanzar, hermano. Te alcanzarán. Pero si no te dicen la otra parte, ¿y es cuál? ¿Sí qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si tienes en cuenta sacar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestras ni a siniestras, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Hermanos, es sorprendente ver las promesas de este capítulo recitadas por alguien a conveniencia de otra persona para que se sienta bien o no se vaya de la iglesia. Es sorprendente ver cuando alguien le dice a otra persona sin saber si esa persona tiene deseos de obedecer o de agradar a Dios, o cómo está su vida delante de Dios, o si va a aceptar este reto. Se le dice: Dios te ha puesto por cabeza, no por cola. Y cuando yo le expreso eso a una persona, estoy sacando de contexto el texto. Porque primero, esto era para un pueblo específico, que era el pueblo de Israel. Si bien es cierto, nosotros hemos sido anexados a ese pueblo, adheridos a ese pueblo, injertados al pueblo de Israel. Pero ellos estaban en una zona donde necesitaban ser guiados por Dios. Y listo, le decimos esta parte, pero no le decimos la parte B que dice: si obedecieren los mandamientos de Jehová. ¿Te va a ir bien? Sí, Dios quiere que nos vaya bien. Vea, ese es el propósito de Él. Pero si usted ve, hay 14 versículos y 6 de ellos están entrelazados con la condición. Sí, pero si haces esto. Sí, pero si haces aquello. Sí, pero esto. Ten en cuenta esto. El Señor nos pone
que debemos cumplir algunas cosas. Y lo que el Señor ha querido siempre es que nosotros obedezcamos su palabra, hermano. Yo sé que hemos escuchado mucho de su palabra, pero hemos obedecido poco. Hemos obedecido poco, hermano. Y nosotros somos demasiado afortunados que el Señor no nos ha cortado aún. Yo siempre expreso esto porque es que cuántas veces le hemos fallado a Dios y más bien su misericordia ha estado allí para levantarnos. Y que Dios no nos trata como trató a este pueblo, porque con este pueblo Dios fue severo y fue su pueblo amado. Fue severo. Porque entonces podemos ver del versículo 15 en adelante, el desobedecerle a Dios trae consecuencias. Y quizás nosotros en algunas circunstancias ya hemos sufrido las consecuencias, pero también nos hemos adaptado a vivir con las consecuencias. Por eso ha surgido ese evangelio de prosperidad. ¿Por qué? Porque la iglesia en general se ha acostumbrado a sufrir las consecuencias del pecado y estar cómodos en esta condición. ¿Sí? Pero acontecerá, dice el versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cómo que maldiciones? Si nosotros siempre que saludamos a un hermano le decimos ¿cómo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, y esa es la palabra que más se repite dentro de la iglesia. Bendiciones, bendiciones. Parece que la palabra maldición no puede estar en la boca de Dios. Parece que esta palabra no viene de parte de Él, sino que la usa Satanás. Al contrario, hoy en día Satanás se camufla dentro de las mal llamadas bendiciones para que la gente crea. Y la gente está siendo engañada. A mí esta palabra me llama mucho la atención. Porque entonces de aquí en adelante esta palabra va a ser el patrón de todo ese pasaje. Y dice que las maldiciones te alcanzarán. Oiga usted eso, las maldiciones te alcanzarán si no obedeces la palabra de Dios. O sea, Dios fue severo con este pueblo, hermano. Y dice, versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Allí en ese pasaje, el versículo 16, 2 veces tiene la palabra maldito. Y parece que no, esa palabra es muy fuerte. Maldito es hablar mal o desear mal contra esa persona. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de ti si de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Oye, hermano, y vea que es más extenso la porción de las maldiciones que de las bendiciones. Si usted lee en su Biblia, son más los versículos detallados para esta parte. Hermanos, no podemos entender que Dios le haga esto a su pueblo. Nos cuesta entender. Y por eso se veía 2 años atrás la gente reprendiendo a la pandemia del COVID. Pues Dios es el que lo permite todo. Este mundo, esta tierra está cargada en contra de Dios. La maldad se ha multiplicado. Hay mucha perversidad, hermano. Dios no está alegre. Dios no está contento con la creación. Al igual que en Génesis, el Señor ha estado dolido por el comportamiento del ser humano,
Por eso el Señor ha traído mortandad. ¿Quién ha permitido todo lo que ha sucedido? Duele mucho, hermano. Y uno dice, ¿cuántos niños murieron en este terremoto hace poco? Y hay gente que dice, ¿cómo va a existir un Dios que haga esto? Solamente es estudiar los pasajes de los profetas y de los reyes. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios destruyó a miles. Así porque Él está en contra del pecado. Nos cuesta entender que hay un Dios soberano que está por encima de todas las cosas, que hace como Él quiere, hermano. Pero el Señor es claro y habla de que te irá mal, nos irá mal si no obedecemos. Y quizás no vamos a obedecer los mismos mandatos exclusivos que están escritos allí, porque de verdad el pueblo demostró durante mucho tiempo que fue imposible cumplirlos, porque no consideraron a Dios en el primer lugar. Pero a mí me llama la atención el versículo 14. Vamos a retomarlo otra vez. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Con ese pasaje voy a encajarlos, a traerlos al tiempo de hoy. Cuando hablamos de dioses ajenos, hacemos referencia muchas veces a las imágenes. Y nos transportamos y acusamos muchas veces a los católicos. Pero no es por allí. Yo quiero presentarle hoy que nosotros muchas veces nos apartamos de la palabra que Dios nos ha dado para irnos, ya sea para la izquierda o la derecha, tras otras cosas que nosotros también veneramos y le rendimos culto y le gastamos tiempo, invertimos dinero. Y tenemos una vocación muchas veces para cualquier otra cosa, entonces ese se constituye en un Dios para ti. ¿Y de qué manera nosotros podemos incurrir en esta falta? Cuando escucho la palabra de Dios y no la considero tan necesaria. O la considero muy suavecita, como que no, eso es fácil. Eso sí lo hago yo, no lo hago hoy, lo puedo hacer ya mañana. O al contrario, la considero muy fuerte, muy gruesa, difícil, imposible de obedecer. Obedecer a Dios nos trae el favor de Dios a nuestras vidas. El primero de los favores fue la salvación a través de creer en su Hijo Jesús. Amén. Pero también el día a día, vivir en obediencia a Dios, nos trae su favor. Él no miente, hermano. Y yo por eso digo, cuando estemos pasando por dificultades, tragedias y situaciones, debemos gastarnos un tiempo para reflexionar acerca de nosotros. Porque esto puede suceder por varios factores, hermano. Son muchos los factores que tienen injerencia directa en lo que nos pasa, hermano. Porque como sabemos que no somos el mismo pueblo, pero sí es el mismo Dios que actúa de la misma forma, Dios no cambia. El Señor, ¿qué te hace creer que en este tiempo no está actuando así? Si es el mismo Dios. ¿Quién puede asegurar que Dios no actúa hoy en día de la misma forma? ¿O creemos que Dios ahora todo bien, te va a prosperar y no va a poner su mano sobre ti para enfermarte? Sí lo hace. Lo hizo con gente que estuvo comportándose bien ante Dios como Job. Entonces vamos a decir, pero yo no entiendo eso. Dios hace como Él quiere. Entonces cuando yo esté enfermo o yo esté en una calamidad o las cosas no se me dan, el Señor dice que por desobediencia también maldice la tierra. Lo que haces con tu mano, lo que trabajas. Cuando nos esté yendo mal hay que revisarnos, hermano. Y a veces preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo, no, voy a revisarme primero cómo estoy yo
Y yo me reviso, así como dije en un culto atrás, yo me paro frente de un espejo y yo me doy cuenta si estoy peinado o si estoy encajado, bien encajado, si el pantalón está roto, está sucio. Me doy cuenta frente al espejo. Nosotros debemos pararnos frente a frente todos los días ante la palabra de Dios. Y es ella la que nos muestra nuestra falta, hermano. Porque difícil es, nos falta madurez para que sea otro hermano el que nos las diga. Otro hermano dice, hermano, yo he visto que usted está haciendo esto y eso no está bien ante Dios. Ay, ¿cómo lo tomo yo? Hermano, si se mete en mi vida. El hermano sí hace esto, el hermano el otro. Entonces, cuando no acepto ni que el hermano me lo diga, pero tampoco busco la fuente más confiable, que es la palabra del Señor, estoy rechazando. No me voy a dar cuenta de mi problema. Es lo primero. Si yo considero que con la palabra he sido más o menos o he procurado agradarle, o he estado allí, no, Señor, yo te he sido fiel, pero no como a manera de alardear y querer mostrarle a Dios que yo estoy firme con Él, porque somos humanos y tendemos a fallar. Entonces sería uno de esos casos que Dios quiere glorificarse Él a través de lo que te está sucediendo. Ojo, primero hay que revisarnos si es porque nosotros estamos fallándole a Dios, estamos en pecado o somos indisciplinados, como dice Hebreos. Hebreos habla de la disciplina. Dice que el Señor nos disciplina cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, nos plazca. O cuando estamos en pecado. O cuando corremos esta vida del cristianismo con afán y creemos que nosotros podemos hacer X o Y cosas. Pero si no es nada de esto en tu vida, entonces Dios está haciendo porque la gloria y la honra es para Él. En Job Dios se glorificó. Y llegaron muchos a cuestionarle. ¿Y qué era lo que le preguntaban? No, tú le estás fallando a Dios. Porque era una manera de que la persona podía revisarse. Estos tres amigos que llegaron allá fue, oye, revísate. Revísate. La gente lo toma mal como que ellos fueron a señalarle ya. Bueno, quizás sí, pero era la manera. Porque Dios ya lo había establecido así en un principio. Si no me obedeces, te va a ir mal. Entonces a la persona que le iba mal del pueblo de Israel, lo que se iba enseguida ya a pensar era que él estaba desobedeciendo a Dios. ¿Por qué creemos que Dios no obra así hoy en día? Entonces, si nos pasan algunos sucesos, puede ser por esta causa, o puede ser porque Dios está formándote, está transformando tu carácter. El Señor te está disciplinando para que tú seas formado según su carácter, para que le sirvas a Él. El Señor obra como quiere, mis hermanos. Lo único que sí estoy seguro, con certeza, es que obedecer a Dios nos trae el favor de Él. Y no hay, mi hermano, otra dicha más grande. Quizás nos ha gustado, enamorado, cualquier otra cosa en esta vida. Pero la dicha más grande de todo ser humano es que el favor de Dios esté sobre nosotros. ¿Qué ventajas tiene obedecerle a Dios? Quiero invitarles al libro de Santiago, nuevamente, al capítulo 4. Versículo 7. Vamos a leer del 7 al 10. Las recomendaciones de parte de Dios para hoy. No vamos a hablar de las primeras que estuvimos hablando porque el Señor, Él pedía y exigía algunas cosas que hoy nosotros no aplica. Como por ejemplo, había muchas leyes que el Señor encomendó a su pueblo, exclusivas como la circuncisión, ¿cierto? El Señor ya nos manda a circuncidar nuestro corazón. Sí, las leyes de las fiestas que había, el Señor las estipuló. Había una ley que Jesucristo vino a transformar y fue ojo por ojo y diente por diente. El Señor te dijo, ahora si te dan, pon la otra. Entonces, vamos a ver qué nos recomienda el Señor. Versículo 7 del capítulo 4 de Santiago. ¿Cuál es la primera recomendación? Sometimiento, hermano. O sea, obediencia.
¿sí? Arraigo. Estar allí. Dice, someteos pues a Dios. Y el sometimiento a Dios nos ayuda a resistir al diablo. Porque vea, cuando dice someteos pues a Dios, ahí sigue un punto y una coma, que indica que la frase que continúa depende de lo que ya se dijo. ¿Y cuál es esa frase? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo no se va de nuestra vida. Llega a hacer daño, porque nosotros estamos dándole vía libre para que Él nos haga daño, hermano. He escuchado, y ya lo he comentado aquí, lastimosamente ha pasado mucho de hermanos en una iglesia que de un momento a otro el diablo empieza a atormentarlos. Y entonces el diablo les visita y los atormenta y les salen aparatos y situaciones así. Muchas veces los trastornan. Resulta que la persona no tiene poder y autoridad para reprender y echar fuera ese espíritu inmundo. ¿Por qué el diablo no ha huido de la vida de esa persona? Porque esa persona en algún instante no se sometió a Dios. Y oramos a Dios por sometimiento de parte nuestra, hermano. Someternos a Dios es tener en cuenta su consejo, lo que día a día nos está exhortando. Tenemos oportunidades a montón en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. En todo el lugar debemos estar en sometimiento a Dios. Y entonces el versículo 8 dice, acercaos a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Se acercará a vosotros. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso, este acercamiento. Este acercamiento es hermoso. Porque si lo vamos al mundo secular, cuando usted estaba de amores con su pareja y se encontraban en el parque, vamos a encontrarnos en el parque hoy a las 8, listo, vamos a llegar. Y entonces ella se quedaba ya en una banca y usted acá parado. Y que hablando así como lejos. Pero cuando usted tiene la intención de hablar más cerquita con esa persona y esa persona también la tiene, a usted le da como un fresquito, algo como chévere, hablar más cerquita, más pegadito. Y se emociona. Bueno, nos emocionamos. Pero no nos emociona, no nos encanta, no anhelamos acercarnos a Dios, hermano. No anhelamos, ¿por qué? Hay tantas cosas en el día a día que ocupan nuestra mente, nuestro tiempo. Nos está quitando ese espacio que quizás en un tiempo tuvimos para Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Debe ser un hábito necesario en nuestra vida. Esto es, si lo hacemos, estamos obedeciendo. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y esto acarrea situaciones en contra de nuestra hermana. La Biblia lo habla muy claro. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí dice, pecadores. Le está hablando a la iglesia. La carta de Santiago fue a la iglesia. ¿Cómo así? Es que dentro de la iglesia suceden cosas donde aquel que practica el pecado es un pecador. Pecadores. La sugerencia para los que se encuentran en esta condición está aquí. Limpiad las manos. Es una orden. Limpiad. Vea que finaliza también en D. Limpiad las manos. No dice limpiar, que es el verbo, ¿cierto? Pero dice limpiad, es una orden. Y vosotros los de doble ánimo, que en un tiempo sí, otro tiempo no, y estoy así, quiere decir que sí ha sucedido eso dentro de la iglesia desde los primeros tiempos. Purificad vuestros corazones. Cuando no estamos en un mismo sentir en la presencia del Señor, indica que nuestro corazón no es puro. Y la única forma en que se purifica es con la presencia de Dios. Yo una vez había hablado un poquito de esto y había hablado, mira lo que dice. No sé si lo recuerdan, yo dije esa vez, limpiad las manos, ¿sí? A los pecadores. Y yo ese día dije, hace mucho tiempo aquí, que para uno limpiar, entonces por ejemplo cojo esa silla, la voy a limpiar y le paso como un trapito con jabón y lo puedo limpiar incluso sin agua y la sacudo y ya está limpia.
Pero si la quiero purificar, aquí habla de, después de limpiar, dice purificar. Entonces ya busco algo para dejarla más limpia. Y utilizo desinfectante, utilizo cloro, no sé, lo que sea. Y con un trapito la limpio y queda pura. Porque el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, en santidad. Entonces el Señor nos exhorta que debemos estar pendientes, minucioso. Ya la purificación es estar minucioso encima de eso. ¿Sí? Porque el Señor nos limpió con su sangre, hermano. Eso no se nos puede olvidar nunca. El Señor nos limpió. Entonces, cuando estamos en este proceso de reconocer que hemos fallado ante Dios, nuestra respuesta debe ser la del versículo 9. Esta debe ser nuestra actitud. Esta va a ser nuestra actitud. Hay un salmo que dice lo contrario. Y es que dice que nuestra tristeza se convierta en gozo. ¿Sí? Él es el que cambia nuestra aflicción en gozo, en baile, ¿cierto? Dice David. Pero aquí Santiago dice lo contrario. ¿Por qué? Bueno, vamos a entender. 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me toca? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, sencillamente nosotros debemos afligirnos y lamentar y llorar cuando estamos en pecado, hermano. Lamentarnos porque hemos fallado a Dios. Y entonces ya no voy a venir a los cultos como riéndome a toda hora, hermano. Bendiga como si no pasara nada. Y resulta que en el transcurso de la semana yo estoy comportándome de manera incorrecta. Cuando yo reviso y me doy cuenta que estoy fallándole a Dios, eso debe cambiar mi risa en una preocupación y eso debe afligirme, porque el Espíritu Santo, esa es una de las muestras que Él está en ti. Cuando tú reconoces el pecado, entonces el Espíritu Santo hace esto en tu vida. Así como el Espíritu Santo es el mismo que cuando tú estás buscando a Dios y estabas triste, entonces lo convierte en gozo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero también cuando yo estoy gozoso como si no pasara absolutamente nada y resulta que llevo una doble vida con Dios, el Espíritu Santo entonces viene y nos toca y nos hace entender que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Y cuando usted y yo reconocemos que la vida que llevamos no es agradable a Dios, eso debe producir en usted y en mí una aflicción, un lamento, un lloro, hermanos. Entonces, esa risa que manteníamos en nuestro rostro, como si todo estuviera marchando bien, cambiaría a un lamento. Y después que hagamos este proceso, dice, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando yo me humillo ante Dios a causa del pecado que he cometido, el Señor me va a restaurar y me va a levantar. Y entonces allí se cumple lo que David dijo. ¿Por qué lo dijo él allá? Porque en él aplicó. Él pasó ese proceso, hermano. ¿Lo recuerdan cuando le falló a Dios con esta mujer que tuvo relaciones con ella y asesinó a su marido? Y resulta que esta mujer da a luz y Dios dice que le enfermó. Fue Dios quien enfermó a su hijo. Eso así lo dice la palabra, clarito. Y este hombre sufrió, reconoció su falta y dice que no comió y ayunó y se metió, se encerró y no comía. Estaba sufriendo a causa de lo que había hecho y le clamaba a Dios para que él sanara a su hijo. Pero la palabra dice que su hijo murió. Dios no le respondió positivamente para él esa petición. Y no fue que se paró de allí como que, bueno, no voy a agradar más a Dios porque no permitió que mi hijo quedara vivo. No. Él se levantó y reconoció el proceso, pero allí fue afligido. No vamos a entender, o nuestra vida no va a cambiar, cuando usted y yo no reconocemos nuestras faltas.
reconozcamos nuestros errores. Y cuando lo reconozcamos, cuando nos vayamos a presentar ante Dios, no vamos a llegar como si nada pasara o arrogantes. O arrogantes. Cuando éramos niños y la embarrábamos con nuestros padres y reconocíamos que la embarrábamos, ¿cómo íbamos allá donde él? No iba allá donde el viejo y le iba a decir, yo entendí que la embarré. Y ya si quiere me perdona, ya si no. No. Llegábamos humillados donde nuestros padres, yo no lo vuelvo a hacer más, papá. No lo vuelvo a hacer más, lo que pasa es que yo no sé ni qué me pasó y va uno lamentando porque le falló. A los jefes en el trabajo, cuando hacemos mal las tareas y te han llamado varias veces la atención, ¿cómo vas allá el día que te va a echar? ¿O te pasa un memorando? ¿Vas altivo o vas contento? La patrona bien brava o el patrón bien bravo porque tú has hecho algunas cosas que no agradan en el trabajo y tú llegas, ajá, jefe, ¿qué va? ¿Todo bien? No. Cuando tú sabes que la embarraste, tú llegas en otra actitud. Lleguemos con la actitud adecuada ante Dios, reconociendo que le hemos fallado. Nos cuesta arrodillarnos y postrarnos, humillarnos y decirle, Señor, perdóname, y llorar. Esto no puede ser fingido, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y como nosotros hemos creído en Él, hace parte de nuestra vida, ¿no? Quiero invitarles ahí muy cerca, Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿De qué manera amamos a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. O sea, eso no es una carga, hermano. En eso mostramos el amor incluso al prójimo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos. ¿De qué manera? Cuando amamos a Dios. Listo, estamos bien. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. O sea, cuando yo digo que amo a Dios, guardo sus mandamientos. O sea, lo que Él ha mandado es una orden. ¿He perdonado a mi hermano? El Señor me manda que yo perdone. Estoy trabajando, haciendo cosas ilícitas en mi trabajo. El Señor me dice que no las haga más. Estoy echando mentiras. El Señor dice que no las digas más. Pasan 3, 4 días, no oro al Señor. El Señor me dice, tienes que entrar en una comunión conmigo. Eso se llama empezar a mirar en qué estoy fallando para corregirlo, hermano. Y yo creo que esa debe ser nuestra reacción, la de todos los que estamos aquí. Hebreos, capítulo 5, por favor, versículo 9. Y vamos a ver el trabajo fundamental de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer del versículo 8. Se refiere a Jesús. Y dice, y aunque era hijo, vea que ese hijo está con H mayúscula. Significa que se está refiriendo a Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? La obediencia. El mismo Jesús. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Jesús, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes?
para todos los que le obedecen. Vea, él mismo fue procesado porque vino a la tierra y se hizo hombre, ¿cierto? Fue procesado y padeció y aprendió a ser obediente. ¿Cuándo? Cuando estaba en el monte ya dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Dios, no, que se haga tu voluntad, no la mía. El Señor estaba sufriendo como hombre allí. Pero entonces hizo una obra, dice que vino a ser autor de eterna salvación. Y nosotros creemos, somos salvos en el Señor. Amén. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí es donde debo preguntarme, ¿estoy obedeciendo a Dios? Si no estoy obedeciendo a Dios, entonces tengo que tirar atrás. Primero, ¿ya creí en Él? Bueno, sí he creído en Él. ¿Seguro? Sí, ya creí en Él. Bueno, ¿y qué tanto le conozco? No le conozco casi porque no sé mucho de Él. Bueno, nos ha empezado las clases de discipulado, escuela bíblica. No quieres venir a las oraciones a escuchar de la palabra porque siempre se comparte una porción. No vas donde tu hermano a visitarle, vamos a hablar de la palabra. Pasa la semana y no lees la palabra, no le vas a conocer nunca, hermano. Es el primer paso. Y entonces cuando conozco de Él a través de lo que escucho, de lo que leo, entonces ahora tengo que conocerlo a Él. ¿Cómo? En vivencia, en intimidad, meditando en su palabra. Debo hacerlo, hermano. Y cuando yo empiezo a hacer esto genuinamente, empiezo a amarle. ¿Qué pasa? Yo creo que a muchos de los que están aquí ya le ha pasado así. Que usted anteriormente usted dice, bueno, a mí me da mucha pereza como que leer la palabra. Y ahora no, ahora quiero estar pegado allí, ¿no? Eso es amor, hermano. Ese es el primer amor, si lo vives por primera vez. Ya tú quieres estar allí como que, oye, me deleito en esta palabra que estoy aquí, tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, ella da vida. Y entonces cuando le amamos es mucho más fácil comprender lo que hoy estamos hablando. La obediencia va a ser parte de nuestra vida. Y si el Señor demanda eso de nosotros, es porque sí es posible. Aparte de eso, es necesario. Muy necesario, hermano. Y ya la última cita que quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 23. Hablando a los discípulos del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 22 para que entendamos el contexto. Y le dijo Judas Tadeo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo tú te vas y nosotros cómo vamos a quedar aquí? ¿Cómo vamos a ser identificados por tu favor aquí en esta tierra? ¿Cómo vamos a hacer? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la referencia. Si ves que para obedecerle primero hay que amarle. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. O sea, Él con el Padre vendrá a la persona y haremos morada con Él. Aquí ya está anunciando la tercera persona de la Trinidad. Cuando dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es la presencia del Espíritu Santo, hermano. Entonces, si usted y yo guardamos la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Y dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor es maravilloso. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si ven que dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, los dos están incluidos en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, tenemos muchos motivos
por el cual nosotros obedecer al Señor. Es el momento de reflexionar. La vida nuestra como cristianos se basa en eso, en obediencia. Nos cuesta mucho porque no somos completos totalmente hasta no estar en la eternidad con el Señor. Porque yo quiero que se proyecte por un instante, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a madrugar para el trabajo? ¿Vamos a madrugar a alistar los pelados para el colegio? ¿Qué vamos a hacer? Y no estamos ni practicando para lo que vamos a hacer allá. En la perfección de la presencia de Dios nosotros vamos a alabar y adorar al Señor todo el tiempo. No hay preocupación por nada. Que el pastor si predica hasta las 12, el almuerzo está embolatado. Ahí usted no tiene que preocuparse por nada. Añoramos estar allá, hermanos. Vivamos en obediencia al Señor. Cada día. ¿Nos falta? Claro que sí. Pero debemos empezar a trabajar en eso. Yo creo que la oración a esta hora es que nosotros podamos decir, Señor, ayúdame. Y la iglesia está presta para eso, brinda los espacios para eso. Usted sabe que es así. Aquí varios hermanos que están dando clases entre semana de Biblia, de la palabra. Todos los días hay situaciones aquí, oración, palabra, todos los días. Con los niños, porque también queremos infundir en ellos eso. Entonces es el instante de despertar y anhelar, quiero ser útil en las manos del Señor, pero debo vivir una vida en obediencia. Aparte de eso, si quieres que te vaya bien en tu vida, las bendiciones esas que nos gusta que nos alcancen, entonces obedezcamos a Dios, que esa palabra también es para nosotros. Por favor, póngase en pie y vamos a orar. Y yo creo que debemos reconocer que debe haber un cambio en nuestra vida. Y que ese cambio se llama Jesús.